Bueno, espero que estén muy bien. Estamos ingresando en nuestra última etapa del programa. Estamos esperando que disfruten el contenido que venimos compartiendo hasta ahora todos juntos, que es sumamente rico. Y vamos a entrar ahora en uno de los temas también de extrema relevancia, que ganó incluso muchísima más importancia después de la pandemia, cuando los negocios se tuvieron que digitalizar de forma acelerada, cuando incluso las formas de trabajo tuvieron que cambiar y donde incluso hoy en día no solo es necesario evaluar el ambiente en términos de riesgos de ciberseguranza interno, sino también externo a la organización, ¿sí? Entonces vamos a hablar ahora de un tema súper relevante como riesgos de ciberincidente y todos los temas también relacionados con privacidad de datos que derivan de la gestión de este riesgo tan relevante. Así que vamos a dar la bienvenida. También tenemos dos expositores extremadamente súper buenos para este tema. Van a estar con nosotros Fabián Descalzo, socio de Gobierno Tecnológico y Seguridad de la consultora BDO, y Juan Manuel Paradela, que es gerente de Seguridad de la Información, CISO, de Allianz. Entonces los invitamos a ellos. Creo que Fabián está en el Sí, piso. Perfecto. Y Juan está remoto para fomentar la conexión híbrida, como estamos aquí. Así que damos primero el paso a Fabián, ¿sí? Después ahí vamos con Juan y vamos piloteando ahí las preguntas juntos. ¿Les parece? perfecto. Mil gracias, Ernesto, por la presentación, por la invitación y gracias, Felipe y Forum, por darme este espacio una vez más. Bien, como decía, a nosotros nos toca la parte más tecnológica, digamos, de la parte de los riesgos. Lo que vamos a estar viendo es, si bien hablamos de riesgos de tecnología y riesgos de ciberseguridad, hoy por hoy, a partir de nuevos estándares, nuevas necesidades de las organizaciones y nuevas regulaciones, necesitamos acercarnos a lo que tiene que ver con el gobierno, ¿no? Bien, acá estamos. Vamos a dar la introducción nuevamente. Como comentaba, las nuevas necesidades de las organizaciones han llevado a que tanto desde el punto de vista regulatorio como los distintos estándares piensen inclusive más en la parte de gobierno, tengan un enfoque más de gestión en lo relacionado con la tecnología, ¿no? Como que los temas técnicos los tenemos resueltos, ahora lo que tenemos que saber es gestionar la tecnología, ¿no? Acá, bueno, una breve introducción, como decía Ernesto, yo soy socio de BDO, somos una organización global, la quinta consultora a nivel global y local. Y bueno, el área de experiencia mía tiene que ver específicamente con lo que es gobierno tecnológico y ciberseguridad. Hay nos interesó traer, digamos, una nueva publicación que se hizo desde el Banco Central con la nueva comunicación, la 7724, que es la que deroga a la 4609, en donde casualmente el principal cambio tenía que ver con esta introducción que yo les daba, ¿no? Ustedes piensen que en estos últimos 2 siglos, digamos, hubo dos cuestiones fundamentales que hicieron que las organizaciones tuvieran la necesidad de reponerse frente a grandes golpes desde el punto de vista global, ¿no? Cómo acercarse al cliente, cómo volver a tener una organización que responda a las necesidades de sus partes interesadas, etc. El primer gran golpe fue a nivel de la Segunda Guerra Mundial, en donde lo que apareció, digamos, como respuesta a esa necesidad tuvo que ver con la calidad total, digamos, ¿no? El hecho de implementar un nuevo método, una nueva metodología que haga diferencial a cada una de las organizaciones respecto de lo que le presenta a sus clientes y de lo que les ofrece, ¿no?
El otro, bueno, lo hemos vivido hace poco, que tiene que ver con la pandemia, en donde también las organizaciones, en este caso ya con un gran avance desde el punto de vista tecnológico, se ha utilizado a la tecnología como herramienta para acercarse al cliente en particular, ¿no? Tengamos en cuenta principalmente de que ya está previsto, en función de lo que hemos vivido en pandemia, que el 60%, el 80% de los procesos de negocios estén automatizados ya para el año 2025, ¿sí? Partiendo de la base de que ya se pensaba previamente a la pandemia de que las organizaciones iban a sufrir fallos de seguridad en su tecnología en por lo menos un 60%, ¿no? O sea, ustedes tengan en cuenta la dimensión de estos números. Estamos llevando a nuestras organizaciones a una alta dependencia tecnológica para poder tener resultados de negocio, y en donde a su vez subió exponencialmente este nivel de riesgos. Ustedes tengan en cuenta, como venimos mencionando y haciendo, digamos, esta trazabilidad, las organizaciones hoy por hoy tienen 15 veces más probabilidades de tener un ciberataque que de sufrir un incendio o un robo en particular, ¿no? Y en realidad esto a su vez se traduce en números en donde para nuestro país ya se ha sufrido durante todo el año 2022 más de 3.200 millones de intentos de ciberataques, ¿no? Así que imagínense cómo deberíamos de estar preparados, inclusive para todo lo que tiene que ver con el fraude. Hoy inclusive Melanie mencionaba temas relacionados con inteligencia artificial, el robo de datos, cuestiones que se han vivido y para lo cual inclusive el Banco Central ha sacado comunicaciones penalizando digamos, lo que tenía que ver con facilitar el fraude en función de un mal uso del onboarding digital por una cuestión de no tener controles adecuados, ¿no? Esto nos lleva a que inclusive en algunos análisis que nosotros hemos hecho, nos dio como resultado que más del 50% de las compañías han utilizado tecnología, en principio, para lo que tiene que ver en la mejora de los procesos internos y a su vez para dar una mejor experiencia a los clientes, ¿no? Y esto obviamente abre riesgos desde el punto de vista digital, primero que nada a un riesgo que yo considero, y lo hemos conversado en distintas mesas, que es el de la confianza digital, digamos, ¿no? Hoy las compañías deberían de tener dentro de su mapa de riesgos una línea para la confianza digital, teniendo en cuenta el aumento de riesgos en los datos, como decíamos recién, los temas de cumplimiento, ¿sí? No solo con cuestiones de privacidad, sino también con cuestiones regulatorias, y además los riesgos sobre los procesos, ¿no? Cómo yo aseguro a partir de la continuidad de negocio el hecho de tener planes de respuesta frente a ataques de ciberseguridad que normalmente los conocemos como playbook, ¿no? Y que además son anexos a los planes de respuesta que ya existan para cualquier otra parte del proceso. Esto a lo que llevó es que hayamos tenido oportunamente con la 4609 una norma obsoleta en relación al tratamiento de la tecnología, al abordaje relacionado con los ciberincidentes en particular, y en sí a lo que tenía que ver con la gestión de datos desde un punto de vista integral, ¿no? Si bien había consideraciones relacionadas con clasificación de información, por ejemplo, teniendo en cuenta cuestiones relacionadas con inteligencia artificial, onboarding digital, la gestión de datos desde un punto de vista básico de clasificación de información, se está perdiendo de alguna manera el hecho de abordar los riesgos que están relacionados con la privacidad de los mismos y todo el tratamiento relacionado con la privacidad, ¿no? Esto lo que implica además, y que se suma en lo que tiene que ver con la nueva comunicación, es que estoy necesitando y estoy requiriendo también cómo abordar el ciclo de vida de desarrollo y cómo abordar el ciclo de vida de un proyecto en particular en donde se relaciona el negocio
con la tecnología, ¿no? Por eso, desde la dirección, una de las cosas que tenemos que tener en cuenta es que se debe entender cuáles son las implicancias, el nivel de impacto de los riesgos de ciberseguridad relacionados inclusive con el entorno mismo de la compañía. Una de las cosas que vamos a ver ahora, y por qué digo que esto tiene que ver mucho con gobierno, de hecho se menciona y se orienta a que se base en COVID, en la NIST, el CCF de la NIST, ¿no? el framework de ciberseguridad, etcétera, porque esto tiene que estar muy alineado con el negocio y en relación al contexto de la organización. No todas las empresas de una misma industria son iguales, no todos ejecutamos los procesos de la misma manera, ni tenemos el mismo contexto de riesgos para un mismo proceso que otra organización. Esto dentro de las compañías se refleja desde la conformación del plan de negocio y de los objetivos estratégicos de la organización. Los objetivos estratégicos de la organización lo que me van a dejar de alguna manera, que es lo que ve la Junta Directiva a partir de su plan, es cuál va a ser la forma de abordar la estrategia de mercado para poder acercarme a mis clientes con mis productos y servicios, teniendo en cuenta a su vez que ya desde la dirección se está pensando en el uso de tecnología para hacer más redituable algún proceso, ¿no? De hecho, acá nuevamente la mención de cómo impacta la tecnología para poder mejorar el negocio. Ya desde ese lugar, más allá del ámbito regulatorio, se tiene que entender desde la Junta de Dirección de que cuando yo tomo la decisión estratégica de incluir tecnología dentro de mis procesos, voy a estar impactando de alguna manera en lo que tiene que ver con la estrategia tecnológica por un lado y con la estrategia de cumplimiento por el otro, ¿no? En donde acá van a ver luego que también hay una relación directa con el control interno, en lo que tiene que ver con COSO, y los controles que están asociados al gobierno del negocio, que impactan en indicadores a lo que tiene que ver con el gobierno de tecnología. Esto que les menciono, la comunicación en particular, lo aborda también como riesgos relacionados con la tecnología, conocer el estatus actual que tiene mi estrategia tecnológica para poder identificar el nivel de obsolescencia que tengo frente a lo que voy a querer abordar en mi plan de negocio. Si realmente tengo preparado el equipo de tecnología, el equipo de ciberseguridad, si el equipo de auditoría también está preparado para poder controlar determinadas condiciones que están asociadas al control interno de la organización en el uso de la tecnología, ¿no? Y de la misma manera, desde el punto de vista de cumplimiento, lo que tiene que ver con los requisitos principalmente sobre los datos. Ustedes piensen que inclusive el dato, más allá de la vieja frase de que es el activo más importante que tiene una organización, es uno de los activos más altamente regulados en los últimos años. Y que además esto es así porque tiene un alto impacto en lo que tiene que ver con el resultado que espera el negocio, ¿sí? De esta manera, una de las cosas y con este enfoque, ¿no? Una de las cosas que hemos mencionado y que llevo adelante como enfoque de solución también y de entendimiento, es algo que llamo el cubo tecnológico, ¿no? El cubo tecnológico está conformado por tres lados. El primero, el conocimiento del entorno de la organización. Esto que mencionábamos antes. ¿Qué nivel de madurez tiene la compañía? ¿Qué nivel de entendimiento tiene la dirección en función de las cuestiones relacionadas con el uso de la tecnología como resultado, etcétera? Reconocer qué ambiente tecnológico tengo dentro de la organización y a su vez el hecho de poder revisar si realmente lo estoy gestionando este entorno tecnológico de acuerdo al contexto de la organización y a lo que la organización en sí requiere y espera como resultado de esto, ¿no? Hay algo que
que lo veníamos hablando con algunos clientes nuestros de la parte de bancos y en algunas mesas de trabajo, y es el entendimiento de la arquitectura empresarial, que es lo que plantea casualmente la 7724. Y el concepto de arquitectura empresarial es, en resumen, esto que yo les acabo de decir, ¿sí? Tiene que ver con una cuestión de cómo alinear el negocio y el entendimiento del negocio en relación a los procesos de servicios de tecnología para poder dar un marco de control interno y de control operativo, sí, un poco que esto Melanie también nos comentaba, y de control operativo en el sentido del uso de la tecnología para nuestros servicios, ¿sí? De hecho, se menciona específicamente en la norma que las entidades deben establecer un marco de gobierno, de tecnología y de seguridad de la información que esté acorde con sus operaciones. Esto lo que quiere decir es que para poder aplicar bien la norma, y por eso tiene también un contexto estratégico de alto nivel, es que yo la puedo adecuar en función de mis propios procesos, y puede haber cosas que me apliquen o no. Lo que siempre debo tener es todo documentado y bien justificado, que esto, digamos, es, inclusive desde el punto de vista de auditoría, una cuestión básica, digamos, ¿no? En sí. Y además, una de las cosas que se debe hacer es alinear la estrategia de datos, la arquitectura tecnológica y las aplicaciones con los distintos procesos de negocio. O sea que si yo no tengo esta visión de cubo tecnológico que les menciono, muy difícilmente pueda llegar a representar en forma efectiva lo que se pretende con la arquitectura empresarial. Acá simplemente como dato les agrego una norma que ya tiene algunos años y también fue actualizada recientemente, que es la 27013, es un estándar de la ISO, que lo que hace es casualmente integrar lo que tiene que ver un SGCI, 27001, Sistema de Gestión de Seguridad de la Información, con un sistema de gestión de servicios de tecnología, que es la ISO 20000, ¿no? Esto simplemente como para que lo tengan en cuenta. En función de esta visión o de este enfoque, una de las cosas que tiene que ver la dirección es cuál es su apetito de riesgo en función de las circunstancias específicas de su compañía, de su contexto. Cuáles son los riesgos que se pretenden aceptar, cuál es el apetito de riesgo concreto para que, digamos, facilitar tecnología en su plan de negocio y llegar a un resultado, pero que esto, a su vez, no termine siendo una cuestión negativa, porque si tiene incidentes relacionados con ciberseguridad, obviamente no solo no va a llegar al resultado, sino que va a poner en peligro el negocio. Un ejemplo muy claro son los ataques de ransomware, por ejemplo. ¿Qué estrategia es la que va a asumir respecto de sus riesgos? ¿Qué capacidades internas tiene para gestionar el riesgo? ¿Qué recursos, inclusive financieros, son los que va a incluir? Y a su vez, lo que se hablaba también en las charlas anteriores, que es muy importante, es el tema de los indicadores, ¿no? ¿Cómo voy a medir esto? Desde el punto de vista de la actualización de la norma, tiene, digamos, 11 capítulos, ¿no? El primero es de introducción, en donde el enfoque tiene que ver con esto, ¿no? Una gran necesidad de liderazgo. Ya desde la sección 2 y la sección 3 se habla, por un lado, de una cuestión de gobernanza y, por el otro lado, de riesgos relacionados con la tecnología y la seguridad de la información, pero si ustedes lo ven bien, más con una visión de ISO 31000, más con una visión de riesgo corporativo. Lo que requiere implementar una metodología de riesgos que esté apoyada también con una cuestión de liderazgo. Esto se pide y se menciona a lo largo de toda la norma en cada una de las secciones, ¿no? Por el otro lado, tiene un enfoque de prevención de fraude, resiliencia de la compañía y privacidad en función de los datos en cada uno del resto de las secciones, en donde un detalle importante también es el hecho de la relación con terceras partes, que es lo que se menciona en la sección 10, porque esta sección es la que deroga la anterior 6375, que trataba los temas relacionados con los STI, ¿sí? Los servicios de terceros informáticos, principalmente ¿por qué? Porque a partir de esta sección
ya no tengo una visión de protección del dato en función del servicio del tercero, sino que tengo una real gestión y proceso de gestión relacionado con los terceros tecnológicos, ¿sí? Acá simplemente como para que ustedes lo tengan en cuenta, principales mejoras que tiene la comunicación en relación a estos temas: un enfoque de gestión y de gobierno relacionado con riesgos, adaptación a nuevas amenazas, relacionado inclusive con mejoras en la gestión de incidentes. Tengan en cuenta que también había distintas publicaciones en donde se daban lineamientos de ciberseguridad que quedan ahora embebidos dentro de todo esto, una mayor previsión, digamos, y supervisión relacionado con los controles. Dentro de lo que les mencionaba al principio, y por ahí como para que quede un poco más claro, siempre me interesa mostrar este mapa, ¿no? En donde yo lo que tengo es, por un lado, lo que es gobierno corporativo relacionado con COSO, control interno, en donde tengo metas del negocio y cuestiones relacionadas con conformidad que son específicas del negocio de la compañía, digamos, ¿no? Estas directrices son las que van a estar de alguna manera medidas por el negocio para su gobierno corporativo en función de indicadores que va a definir el negocio en sí. Esos mismos indicadores, esos mismos lineamientos son los que se deben tener en cuenta cuando hablo de gobierno de tecnología, porque esos indicadores son los que me van a ayudar a poder identificar si mis procesos de servicios tecnológicos, de continuidad y de seguridad de la información van a ser los adecuados. Sobre todo pensando en los temas de ciberseguridad, que es lo que la comunicación principalmente refuerza con un enfoque y mirada sobre lo que tiene que ver con la ISO y la NIST, ¿sí? El framework de ciberseguridad y, digamos, su paralelo de la ISO, que es la ISO 27032. Una de las cosas que se menciona desde el punto de vista de control, digamos, es la utilización de las 3 líneas de defensa que se mencionan como control interno desde COSO, para poder tener una distribución adecuada de lo que es el control sobre la gestión, el monitoreo y el control sobre lo que se está operando y a su vez la auditoría sobre los controles para poder identificar que esos controles aplicables sean eficientes y eficaces, digamos, ¿no? De esta manera, y esto más que nada como para que ustedes lo tengan como referencia, en nuestra práctica de implementación de lo que tiene que ver con el cumplimiento de esta normativa, el primer enfoque es un enfoque bien de gobierno, un tema de revisar cuál es el alineamiento estratégico del negocio relacionado con la tecnología y la ciberseguridad, y a partir de ahí poder identificar dentro de la organización y de su organigrama cuáles son los diferentes roles y funciones, ¿sí? Que se están cumpliendo para poder determinar e identificar estas 3 líneas de defensa dentro de la organización. Identificar el gap y a su vez cómo debería de ser actualizado el manual de operaciones y funciones de la organización, casualmente porque voy a estar viendo cuestiones nuevas, no solo con el requisito de la comunicación, sino con un reconocimiento de cómo estoy utilizando la tecnología dentro de la compañía. Que eso muchas veces es difícil de verlo, sobre todo en niveles de dirección, digamos, ¿no? Y a partir de ahí, bueno, aplicar, digamos, inicialmente desde el punto de vista organizacional este tipo de cambios. Acá les dejo en los slides un ejercicio, digamos, de cómo puedo identificar los distintos procesos o servicios operativos y, que tienen funciones de control dentro de las 3 líneas de defensa y a su vez cuál podría llegar a ser algún alineamiento orientativo respecto de roles dentro de la compañía y qué lugar es el que tienen dentro de estas líneas de defensa. En función de esto es que yo podría estar modificando, por ejemplo, las definiciones de puesto.
agregando tareas o actividades y de esa manera poder saber de cómo tengo que capacitar a la gente en esas cosas nuevas o reestructurar alguna área específica, etc. De la misma manera, voy a tener a nivel de procesos el alineamiento con COVID, que es lo que me recomienda de alguna forma el abordaje de esta comunicación, ¿sí? Y a su vez, el uso de COVID a nivel de indicadores, lo que me permite, no sé si todos sabían, pero COVID adquirió hace un par de años MMI, por lo tanto todo lo que tiene que ver con el análisis de nivel de madurez de ese MMI quedó embebido en COVID 2019. Por lo tanto podría llegar a estar utilizando esa escala para poder medir el nivel de madurez de los procesos o de los controles que estoy implementando desde el punto de vista de abordaje, digamos, de los temas de gobierno. Esto tiene que ver y ayuda a mejorar un viejo riesgo que hay, que es el de Shadow IT. El concepto del Shadow IT es que cualquier área de la organización hoy puede adquirir un servicio tecnológico. Por ejemplo, un servicio de nube, ¿sí? Un ERP en la nube, un área de marketing puede adquirir un servicio de nube en donde requiere datos de un ERP y esos datos se disponibilizan inclusive en la nube y de repente el área de IT no está ni enterado y muchísimo menos el área de seguridad. Y esto fue presentado como un proyecto el año anterior al directorio y el directorio nunca supo preguntar qué implicancias tenía a nivel de riesgo, sino que vio únicamente el resultado, digamos, ¿no? En esto, y me interesa siempre recalcar que es el Foro Económico Mundial, es que está dando este tipo de información también, no es una revista especializada en tecnología, no es una empresa tecnológica, sino que viene directamente del negocio, ha hecho algunas encuestas de la cual surgió como estadística que por cada 1000 servicios de nube el área de IT solo conoce 108. O sea que imagínense el exponencial que tenemos respecto de esto, ¿no? Por eso es importante hacer foco en la gestión de proyectos. Y fíjense ustedes que si leen la norma, hay específicamente una sección para la gestión de proyectos. Yo esto es algo que por ahí si revisan alguna de las charlas mías de hace varios años atrás, para mí la gestión de proyectos es el nudo de cualquier compañía. ¿Por qué? Porque yo necesito consultar otras gestiones, sobre todo riesgos y controles, para saber si yo dentro del proyecto que estoy abordando estoy teniendo en cuenta todos los riesgos y todos los controles asociados y también tiene salidas. Porque si yo estoy utilizando nueva tecnología, nuevas metodologías dentro de este proyecto, el lugar en donde yo descubro nuevos riesgos y nuevos controles es acá, no es en otro lugar. Por eso la participación temprana de las áreas de auditoría y control dentro del proyecto es fundamental, sobre todo porque en el inicio de todo proyecto una de las cosas que reviso es el modelo de negocio, para poder saber cómo voy a abordar la tecnología y el uso de la tecnología y a su vez los terceros. ¿Qué nivel de involucramiento le voy a dar al tercero en mi proceso? Porque es mi socio para la obtención de un resultado a través de ese servicio que estoy creando, ¿no? De la misma manera, auditoría me va a poder decir en forma temprana si los controles que estoy revisando son correctos y si son los que realmente el negocio quiere, control interno. Y a su vez, esto me favorece a que ya cuando estoy implementando este servicio, ya lo saqué con un entorno auditable, no tengo que pensar en nada, ya está hecho, inclusive la forma en la que lo voy a auditar. Esto lo menciona muy claramente la comunicación, ya que el directorio tiene la obligación, el deber de impulsar y de supervisar la gestión de proyectos que están relacionados con tecnología, y a su vez la alta gerencia tiene que asegurar la incorporación de seguridad desde el diseño. Y acá yo les agrego algo, no solo es seguridad desde el diseño, sino privacidad también desde el diseño. Seguridad desde el diseño y privacidad del diseño no son conceptos nuevos, al igual que tampoco van a ver que en la inteligencia artificial tampoco, los servicios de nube tampoco,
la virtualización tampoco. Son cosas que se ven ya desde el principio de los años 2000, cuando se empezó a hablar de Big Data, etc. Esto lo que me permite es que dentro de este entorno auditable, el área de tecnología genere a través de sus monitoreos la información necesaria para que las áreas de seguridad puedan ejecutar los controles adecuados que le devuelve inclusive a auditoría, porque auditoría es la que revisa que esos controles sean efectivos y eficaces. Lo que suma a esto desde el punto de vista de fraude es que tanto la información y la trazabilidad que se genere desde las áreas de tecnología y de seguridad le van a dar la información necesaria a lo que podría llegar a ser la gestión de fraude dentro del área en el que esté. Yo en este modelo de organigrama lo puse dentro de auditoría, podría llegar a ser inclusive hasta un área independiente. Le facilita no solo el monitoreo y control, sino también las investigaciones. Si yo no tengo logs, si yo no tengo evidencias y no sé custodiar esas evidencias, muy difícilmente puedo investigar y mucho menos voy a poder hacer judicializable, digamos, cualquier tipo de fraude que quiera hacer judicializable la organización, ¿no? Entonces esto le da un valor agregado adicional, ¿sí? Por eso, y esto tiene que ver también con esto que les comentaba antes de las entradas y salidas de la gestión de proyectos, en la gestión de proyectos yo lo podría enfocar en la parte que tiene más que ver con, desde la visión que lo estamos viendo ahora, ¿no? La identificación de controles, una visión de control, pero a su vez también me deja para la gestión de riesgo, gestión de continuidad y de incidentes, lo necesario para poder armar los planes de respuesta y que ya inclusive el servicio, cuando sale disponible, también tenga su propio plan de contingencia. Esta visión es lo que hace más resiliente a las organizaciones, por eso también me pareció interesante mostrarles un poco esta idea de cómo tener una visión más 360 y no solo enfocarnos únicamente en el diseño de un servicio para que el mismo esté disponible, sino que es mucho más que esto, ¿no? En este slide les muestro algunas relaciones que tienen que ver con la gestión de proyectos, más allá que a bajo nivel nunca olvidarse los controles asociados a la parte tecnológica, como lo es OWASP, Pentest y cualquier otro tipo de revisión de código sobre aplicaciones, etc. Lo mismo con los datos. Los datos se obtienen y cumplen, digamos, para distintas áreas de negocio sus objetivos, porque las mismas tienen que cumplir con el plan de negocios de la organización y los datos son la base para el resultado del negocio, ¿sí? Y lo más importante de esto es tener en cuenta de que los datos que yo estoy tratando son datos personales, que tienen que ver tanto con la parte de la administración como de la vida de las personas, ¿sí? Por eso, una de las cosas que hay que tener en claro es que no es lo mismo seguridad de la información que privacidad. Todos aquellos controles que yo esté poniendo sobre seguridad de la información, lo estoy haciendo sobre el dato. Los controles de privacidad los debo hacer sobre la protección de la identidad de las personas. Esto impacta mucho, sobre todo, en, por ejemplo, soluciones o proyectos de BI, en donde yo lo que hago es tratar de procesar datos para obtener un resultado porque quiero crear una nueva línea de servicios para una región determinada o inclusive saber en dónde voy a poder o tengo la posibilidad de poder abrir más sucursales de mi banco por determinado tipo de requerimientos que tengan las personas de la región, etcétera, ¿no? Lo mismo con el tema del onboarding digital. Es algo que quisimos utilizar y poner para poder aumentar ingresos y además a través de sus controles automáticos reducir riesgos. Pero lo primero que nos pasó es que no pusimos los controles adecuados para poder desarrollar este tipo de soluciones y salieron con defectos, por lo tanto tuvimos problemas con robo de datos, facilitar el fraude, robo de datos inclusive biométricos. El dato biométrico por una cuestión legal, inclusive desde GDPR, es un dato sensible y está penado por la ley el robo y utilización de esos datos, ¿no?
La inteligencia artificial, lo que mencionábamos antes y que bien explicó Melanie, yo voy a hacer un repaso rápido, tener en cuenta de que son también sistemas tecnológicos, o sea, tienen exactamente los mismos riesgos y posibilidades de ataque relacionados con cualquier otro tipo de aplicación, ¿no? Por eso el énfasis que hace también la comunicación respecto de este tema, para lo cual necesitamos saber cuáles son los ataques más comunes, principalmente porque este tipo de ataques a su vez están orientados también a utilizar la inteligencia artificial como ataque. Y para eso necesito conocer estos dos aspectos porque debo auditar en función y poner controles en función de esto. El inicio de toda esta cuestión, sobre todo con respecto al tema de los datos, es tener bien claro, sobre todo dependiendo del nivel de madurez interno que tenga la organización, si estoy en condiciones de hacer un gobierno de datos o de hacer una gestión de datos, digamos, ¿no? Para lo cual, acá les dejo, digamos, otro gráfico que menciona, digamos, un nivel de madurez en relación de lo que tiene que ver con las distintas etapas dentro de la gestión de datos, indicando rápidamente algunas definiciones de los principales actores en cada una de estas etapas. Para lo que tiene que ver con indicadores, en este slide les dejo algunas entradas. Los indicadores para poder verificar y poder presentarle a la dirección de cómo tienen que invertir en los controles lo van a hacer en función del valor que tengan los activos de información que deben proteger. Entonces, el hecho de un BIA, un análisis de impacto realizado con información económica de la organización y financiera, me sirve de entrada para poder comparar inclusive con la gestión de incidentes y saber qué incidentes potenciales tengo, cuál es mi contexto de riesgos a partir de la ISO 31000, etcétera, y saber cómo aplicarlo. Esta información, y esto se los dejo como dato, hay dos contadores que se llaman Gordon y Loeb, que desde sus organizaciones les tocó ser los responsables de protección, esos responsables que comentaban en las charlas anteriores, que son difíciles de conseguir como dueños de datos, digamos. Bueno, estos dos contadores eran dueños de datos y crearon, digamos, este ejercicio que se los dejo para que lo puedan hacer, a partir del cual calculaban cuál era el nivel de inversión aplicable a un control dependiendo del tipo de control a aplicar según el valor del activo, ¿no? Esto me permite mostrarle a la dirección algunos indicadores como les estoy mostrando, hablando en su idioma, que tiene que ver con los números en función de los riesgos aplicables y teniendo alineado metas de dirección con las metas de los riesgos y a su vez las metas que son cumplibles por cada uno de los controles, ¿sí? Las normas que están escritas sobre el margen derecho del slide son orientativas para poder abordar cada uno de los temas. Y esto me deja como conclusión que en realidad la dirección debe entender y comprender de que el abordaje de ciberseguridad y de los distintos riesgos que están relacionados con su estrategia a nivel empresarial no son solamente un riesgo de tecnología. Esto yo tengo que empezar a verlo desde la junta directiva y tiene que saber qué preguntar, ¿sí? No estamos pidiendo que aquellos que son líderes dentro de la organización conozcan de tecnología o de ciberseguridad, pero sí sepan qué es lo que se debe preguntar. Acá algunas recomendaciones: priorizar la ciberseguridad en las decisiones empresariales, obtener apoyo del liderazgo, ¿sí? Tal como inclusive lo ha presentado desde mi punto de vista bien la comunicación 7724, y además asegurar a la organización las diferentes capacidades para el gobierno y para la gestión. No solamente disponibilizar equipamiento, ¿sí? Sino también las capacidades necesarias como para poder gobernarlo. Bien, con esto llegamos. Juanma, te dejo el paso. Gracias, Fabi. Bueno, ahí voy a compartir entonces lo mío.
Voy a pasar a modo presentación aquí. Bueno, ahí creo que se puede ver bien, ¿no? Cualquier cosa me van avisando. Bueno, nada, Fabi, gracias, porque la verdad me diste pie a esto que voy a presentar ahora, porque tiene muchísima relación y hoy ahí vamos a ir profundizando. Primero me presento, soy Juan Manuel Paradela, actualmente CISO de Allianz Argentina. Anteriormente estuve en otras compañías y en diversos tipos de industrias, seguros, retail, telcos, industria pesada, energéticas y demás, siempre desempeñándome en lo que es ciberseguridad. Y bueno, un poco también, Fabi, me sirvió bastante lo que comentabas antes, que sacando particularidades atadas o relacionadas con el tipo de industria y dentro de una misma industria, las características de cada empresa, una estrategia de cyber son muy similares y se van ayornando de acuerdo al contexto vigente en un momento dado y obviamente después a las restricciones que le impone cada presupuesto, cada cultura y su apetito a riesgo de una compañía en particular, ¿ok? Bien, voy a ir avanzando. Bueno, un poco agenda que les voy a estar compartiendo, un contexto actual de lo que es la ciberseguridad, más allá de una industria y una compañía en particular. ¿Cuál es la propuesta que les vengo a compartir? Muy relacionado a lo que explicaba Fabián hace unos minutos, que obviamente se basa en una gestión, valga la redundancia, basada en riesgos, y una serie de recomendaciones, buenas prácticas, sobre todo en base también a mi experiencia desarrollada en todos estos años, para terminar con una serie de conclusiones. Bien, acá traté de resumir y falta un bullet más, una cajita más que la voy a comentar al final. ¿Cuál es el contexto en el cual hoy la ciberseguridad se está dando y el desafío que nos presentan los CISOs, ¿sí? en general? El primer punto, repetido y harto conocido, hay ciberfraude operando en una forma multicanal y obviamente cada vez más creciente. Los cibercriminales que obviamente cometen este ciberfraude, que están mutando rápidamente, corremos constantemente de atrás desde todo punto de vista. El famoso perímetro ampliado, ¿qué significa esto? Cada vez más, que fue obviamente impulsado y propiciado por lo que fue la pandemia, pero que ya antes los trabajadores, los empleados, usuarios, colaboradores, estaban limitados dentro de lo que era el perímetro corporativo de una oficina, con lo cual las facilidades de segurizar ese ámbito de trabajo eran más sencillas, no significa más fáciles, pero sí un poco más sencillo, pero obviamente ahora tenemos la gran mayoría de los trabajadores en un esquema híbrido, en algunos full remoto, algunos fuera del país, con lo cual complejiza obviamente la estrategia de seguridad. Atado a los dos primeros, crecimiento exponencial de ciberamenazas y ciberriesgos, cada vez más actores maliciosos. La alta demanda de talento, es decir, hoy armar una estructura de cyber para cubrir cada una de las verticales, que ahora un poquito más adelante las voy a comentar, es una competencia muy dura. Hay muy poca oferta y hay una altísima rotación, ¿sí? Casos que le puedo dar míos que me ha pasado de contratar un ingeniero y a la semana, no miento, a una semana decir, me surgió otra posibilidad por mucha mejor oferta salarial. Te agradezco, la verdad el desafío me encanta, pero nada, es así. Con lo cual, aparte, competimos sobre todo en el mercado local con ofertas del exterior en dólares, es imposible. Transformación digital, agilidad, también Fabi lo comentó al principio de su charla, ¿no? La digitalización de los procesos y las cadenas de negocio, sumado a la tan trillada, inventada agilidad, ¿sí? Pasando a trabajar en vez de estructuras estanco y tradicionales a tener una visión de tribus y squads de trabajo, en donde ya el desarrollo de productos y servicios a nivel de software está embebido directamente en las áreas de negocio. Obviamente nos genera una gran complicación para segurizar eso. Las compañías se han vuelto data driven, significa que hoy el dato pasa a ser el activo de mayor valor y el sobre el cual se toman las decisiones de negocio. Y como les decía, voy a sumar un bullet más que tiene que ver con lo que es inteligencia artificial, que de a poquito fue apareciendo en los negocios y nos genera, por un lado, un desafío
desde el área de seguridad, pero también nos abre puertas para implementarla y utilizarla en nuestros procesos propios. ¿En qué confluye todo esto? En subrayado riesgos, en este caso riesgos de ciberseguridad, que terminan en caso de materializarse obviamente en sobrecostos sobre la operación del negocio, costos en lo que es restauración de esa operación en caso de materializarse y todos los aspectos legales que lo involucran. ¿Quién termina siendo la víctima? El consumidor. Y obviamente esto impacta también en un daño, además de lo anterior, en todo lo que es reputacional. Ahí cualquier cosa levantan la mano si necesitan preguntas o algo y hacemos un doble clic, ¿sí? Bien, ¿qué estamos haciendo entonces desde una visión de ciberseguridad para tratar o gestionar esto? Cada una de estas actividades, ¿sí? Que van desde lo que es concientización, el awareness, proteger todo lo que es activos finales, los endpoints, las notebooks, si quieren verlo así en forma muy práctica de los empleados, proveedores y colaboradores, incluso hoy llegando hasta el nivel de clientes, poniendo foco en la protección de los datos, avanzando ya muy fuertemente, esto ya no es tendencia, es la actualidad, lo que es DevSecOps, después hago un doble clic ahí para que se entienda qué es esto de DevSecOps. Llevando seguridad directamente al negocio, no al revés, digamos, no esperando que el negocio nos llame, sino embebidos dentro del negocio a través de una figura de COE, que es un centro de excelencia de ciberseguridad, es decir, trabajando dentro de lo que es el negocio propiamente dicho. Muy fuerte acciones más higiénicas tradicionales de monitoreo de ciberseguridad, reforzando el training, capacitación constante y, en la medida de lo posible, tratar de tercerizar o sacarnos o distribuir el riesgo contratando un seguro, una póliza de ciberseguridad. Vamos un poquito en detalle en cada una de estas. Awareness. Yo creo, este es mi punto de vista y coincidimos muchos ISOs, el tema de concientización, tanto a nivel de usuarios, proveedores y ya como les decía de clientes, es uno de los puntos que hoy tiene más relevancia e importancia. Y consiste en trabajar en lo que es una campaña de concientización, una campaña de awareness punta a punta. Esto abarca desde trabajar o armar un buen material de e-learning para los empleados, ¿sí? Es decir, sobre tendencias actuales, empezar a brindar charlas a los mismos empleados, pero ya también haciendo charlas puntuales a clientes finales que están dando muy buenos resultados y muy buena aceptación. Me ha pasado en varias compañías de ir ya directamente al cliente convocado desde las áreas comerciales y la verdad que el feedback es realmente excelente. Constantemente sacar cápsulas o banners de concientización en temas muy puntuales. Por ejemplo, si me roban un celular, bárbaro, ¿qué es lo primero que tengo que hacer? Y una vez que me roban el celular, ¿cómo hago para recuperar mi cuenta de WhatsApp, por ejemplo? Con lo cual, muy orientado, práctico, es decir, no enfocando en la teoría, sino bien en casos prácticos y reales. Y obviamente incluir en esta campaña de concientización todo lo que son las simulaciones, ¿sí? Simulaciones me refiero a justamente eso, simular un ciberataque que puede ser originado en una campaña de phishing, un ransomware, engaños telefónicos a través de las figuras de phishing o smishing. Cuando escuchen phishing, smishing, todo lo que termina en ishing, significa que es el engaño y después cambia el método o actor sobre el cual se realiza. Phishing a través de correos, smishing a través de mensajería, que puede ser WhatsApp o SMS, phishing a través de llamados telefónicos. Con lo cual es muy importante y realizar esos tipos de ejercicios periódicos porque es donde realmente vemos dónde está parada la compañía y dónde tenemos que accionar. Implementar este programa o campaña obviamente requiere presupuesto. Mi recomendación, punto de vista, es tercerizarlo a través de compañías reconocidas en el mercado que ya tengan esta práctica o esta gimnasia bastante desarrollada. Y el punto sobre todo muy importante acá es lograr el acompañamiento. Desde el top management, el C-level, el CEO de la compañía y su comité ejecutivo de directores, y sumar a recursos humanos y a marketing desde el día 1. Recursos humanos por la permeabilidad que lleva o que nos permite para llegar al resto de la compañía, y a marketing por darle un toque más ameno, más no tan técnico, sino más llevadero, y sobre todo cuando tenemos que llegar a clientes finales, ¿sí?
Definir un buen set de métricas muy sencillas, pero que sean prácticas, que nos permita saber dónde falló el usuario final, sea un colaborador interno o un cliente, si lo sumamos a estas simulaciones, y poder accionar en consecuencia, ¿sí? Respecto al training, bueno, nada, las tecnologías, y como les decía, el ciberfraude y los actores maliciosos, esto va creciendo y ha crecido exponencialmente, con lo cual el tema de estar actualizados pasó a cobrar una relevancia fundamental en lo que tiene que ver ciberseguridad, sobre todo en las tendencias o los temas actuales. Migración a la nube, ya cada día queda menos tecnología on-premise, lo que se llaman data centers tradicionales físicos dentro de las compañías o en data centers corporativos, y ya la tendencia y la actualidad o la normalidad es trabajar en clouds de proveedores tradicionales, Azure por el lado de Microsoft, AWS por el lado de Amazon, Google, demás, con lo cual el tema de segurizar el cloud, si bien trajo muchas ventajas desde respecto de lo que es la continuidad tecnológica, obviamente es mucho más complicado la segurización de ese cloud, más allá de las ventajas que tiene, con lo cual requiere fuerte inversión en entrenamiento. Y DevSecOps, que ya lo nombré antes, ¿qué implica esto? Va muy de la mano de la agilidad de los negocios, de la transformación digital, que esto lo que hizo es desacoplar el desarrollo aplicativo de la forma tradicional, donde dentro de la gerencia o dirección de sistemas se desarrollaban sistemas bajo un esquema de proyectos, es decir, no, ahora cada área de negocio tiene un squad de desarrolladores, ingenieros, front-end, que desarrollan su producto de software de una forma que sea integrable al del resto de los squads de la organización, con lo cual la tecnología eso lo fue acompañando de diversas formas y diversas tecnologías. Voy a nombrar algunas, desde Kubernetes, microservicios, apificaciones de los cores. No voy a entrar en lo técnico porque nos llevaría un rato largo y creo que no es el objetivo de esta charla de hoy. Obviamente el que quiera profundizar me contacta y vamos a hacer un doble clic. Pero así como trajo ventajas en desplegar productos de software muy rápidamente, y cuando hablo rápidamente es 2 semanas, 1 semana, 2 semanas, porque obviamente es una ventaja competitiva respecto a la misma competencia. El tema es que nos generó un desafío tremendo desde el punto de vista de seguridad, en el cual nos tuvimos que meter dentro del negocio y junto con tecnología IT, generar esta práctica, esta metodología que es DevSecOps, desarrollar, segurizar y operar un producto de software, con lo cual tuvimos que formar en un primer momento profesionales, ingenieros, especialistas que conocieran esto, y obviamente ya hoy son profesionales sumamente demandados, con lo cual el entrenamiento para tener ese know-how dentro de la compañía es fundamental. Siendo algo más técnico, más higiénico, como lo comentaba antes, es muy importante el tema de segurización de los endpoints, ¿sí? las notebooks básicamente, y todo lo que es control de accesos. ¿Por qué? Porque es la puerta de entrada, con lo cual hoy disponer además de las credenciales tradicionales de usuario y password se hace súper necesario, y ya diría mandatorio, obligatorio, es un must, tener implementado, activado un MFA, un factor de autenticación múltiple. Lo van a escuchar en la jerga también como 2FA o segundo factor de autenticación. Me gusta más hablar de MFA por la amplitud que nos brinda, que sería, además de la tradicional usuario y contraseña, tener un dispositivo adicional, que puede ser un correo, un SMS, un mensaje, un token, que permita garantizar que realmente la persona que se está logueando es la identidad que se está identificando y accediendo a un sistema. De la mano de esto implementamos un gestor de identidades, un Identity Management, por las siglas IDM, que lo que permite obviamente es esto: asignarle a un usuario los permisos y los accesos que le corresponden de acuerdo al puesto funcional que desempeña en la organización. Anteriormente esto se daba de una forma muy sencilla: entra una nueva persona a la compañía, dale los mismos accesos que a tal persona. Eso generaba un montón de problemas derivados de hacer un copy-paste de permisos y una manipulación extrema de áreas de sistemas metiendo mano en dar accesos sin ningún criterio
definido, con lo cual estas soluciones de Identity Management lo que trajeron es orden y control sobre esta práctica. Implementar soluciones de antivirus Next Gen, como se llaman, donde ya son soluciones EDR o XDR, las van a escuchar en la jerga y en la práctica, en donde ya no se utilizan más firmas, es decir, la vieja tendencia de decir, actualizaste el antivirus, no va más eso. Funcionan en forma automática, en base a comportamientos, es decir, la misma solución identifica cuándo en una notebook, por ejemplo, en este caso estoy hablando de notebooks, aplica también a servidores y a otro tipo de tecnología, pero limitándolo a endpoints, a notebooks, identifican cuando el comportamiento es diferente a lo que hace el usuario normal. En ese caso lo interpretan como algo malicioso, un comportamiento anómalo, y empiezan a actuar en consecuencia. Y obviamente equipos móviles, ya el cifrado lo mismo, ya no pasó a ser algo deseable, sino atiende a ser algo ya obligatorio. Tema de data protection. Como les decía, las compañías ya son data driven, utilizan los datos para sus negocios, pero también empiezan a manipular y deben ser solidarios con la protección de los datos de los clientes. Estoy escuchando un ruido de fondo, no sé, ¿se me escucha bien? Perdón, disculpen que corte unos minutos. Se escucha bien, Juan, sí, hay una pequeña interferencia, pero se escucha bien. Hubo como una interferencia, ¿no? Perfecto. Voy siguiendo entonces. Con lo cual el capítulo de Data Protection se sumó a lo que es el concepto de Data Governance, Data Management, que muy bien explicó Fabi hace un rato, y nos obliga o nos implica desde el área de seguridad acompañarlo justamente desde esta capa, desde esta pata que es la protección del dato, en el cual partimos de hacer una muy buena clasificación de la información y darle un valor a los datos de la compañía y a empezar a proteger el dato. En nuestro caso, voy a hablar por una compañía de insurance, pero a proteger el dato como va migrando entre clientes, aseguradoras, brokers, productores y demás. Cambiar la tecnología para intercambiar datos. Originalmente era un método totalmente inseguro, que era mandarlo por mail, por WhatsApp, a pasar a un esquema intermedio de un intercambio de archivos o información seguro a través de ese FTP, y a hoy ya trabajar directamente integrando soluciones a través de web services, a través de APIs, un modelo sumamente seguro y que llegó para quedarse. Hoy ya no es viable intercambiar información si no es a través de APIs. Definir claramente, y Fabi también te robo texto, como te dije, me sirve un montón lo que hablaste, lo que en seguridad se llama el shift left, es decir, mover seguridad de la etapa final, que es segurizar al final, sino desde el punto inicial de cuando nace un negocio, en donde desde seguridad nos metemos en la clasificación de información, definir el método de intercambio que vamos a utilizar, cómo vamos a segurizar la información cuando esté en reposo, y todo el paraguas o marco que nos da la Ley de Protección de Datos Personales, o en el caso particular de la compañía donde estoy, el GDPR, sobre el cual estamos alcanzados. Empezar también a controlar terceras partes que tienen datos de clientes de la compañía, es decir, haciendo un assessment de los controles de seguridad que tienen que implementar para proteger datos que fueron capturados y que son datos de nuestros clientes, pero que van a ser posiblemente transaccionados o manipulados por un tercero, con lo cual pasan a ser solidarios. De la mano de esto, implementar un DLP, una solución de DLP, Data Loss Prevention, que es poner ojo en la información que viaja o sale de la compañía hacia terceras partes, para ver efectivamente qué información es la que sale y no salga más allá de la que tiene que irse. Y pongo un capítulo especial en lo que es la norma PCI, estimo que están la mayoría familiarizados, es la industria, el framework que regula lo que es la protección o establece los controles para segurizar los datos de tarjetas, tanto de débito como de crédito. Está regulado por el Council PCI, que son las 6 marcas de tarjeta a nivel mundial, que definieron justamente alrededor de 260 controles, que abarcan desde cómo segurizar un dato de tarjeta en la captura, en el tránsito, en el almacenamiento y en la transmisión, y en la manipulación, perdón, y es sumamente complejo de implementar, y hay que segurizar el dato en el software que manipula
ese dato, en la infraestructura donde se soporta, un marco normativo que tiene que estar bien claramente definido y un muy buen entrenamiento a todos los empleados de la compañía. En 2022, en particular, la industria aseguradora se le puso el ojo, obviamente fuertemente, atado a la madurez de la industria del seguro al respecto de esto. Y básicamente el proceso implica hacer un auto-assessment, en la jerga es el famoso formulario SACD. En base a ese formulario hay que definir un plan de remediación para cumplir con los 280 controles, no hay grises acá, es cumple o no cumple, un solo control que no se cumple automáticamente no se complian con PCI. Y una vez que se cumple o se tienen los 280 controles implementados, se puede solicitar formalmente la certificación. Como les decía, es sumamente complicado, es muy costoso, es un proyecto organizacional y las multas que aplican las administradoras van de los $5.000 a los $25.000 mensuales por incumplimiento, con lo cual se hace cada día más pesado. TermSecOps. Un poco les comenté hace unos minutos de por qué surgió esto, que básicamente lo que implica es llevar seguridad al desarrollo de las aplicaciones dentro de los squads de trabajo en una organización que ha mutado a un esquema agile o de desarrollo ágil de software. Y para eso hay un marco de buenas prácticas, Fabi también lo comentó al pasar, que es la metodología OWASP, que básicamente define 10 reglas, las famosas 10 reglas de oro como se conocen, que es cómo segurizar un desarrollo de aplicación, un software, para evitar 10 tipos de ataque clásicos, ¿sí? En la práctica esto se lleva a través de una actividad, dos actividades, una que se llama SAST, que es escaneo estático de aplicaciones, que es evaluar hacer un testing del código a nivel del desarrollador. A medida que lo va desarrollando, va haciendo testeos para verificar que no esté haciendo ese software vulnerable. Y después un escaneo dinámico o DAST, que es estresar ese código simulando un pentesting, un ethical hacking, antes de que ese código llegue a producción, ¿sí? Con lo cual el primero es sobre la etapa de desarrollo y el otro ya es una vez que el código está hecho, estresarlo o atacarlo para ver que no lo puedan vulnerar. Es muy complejo de implementar y los profesionales son difíciles de conseguir y de retener, ¿sí? ¿Cómo venimos de tiempo, Ernesto? Discúlpame. Tenemos 5 minutos más, Juanma. 5, voy a entonces a ir rápido. Bueno, monitoreo básicamente es una de las actividades higiénicas centrales. Implica tener una solución de monitoreo 7x24 sobre toda la infraestructura, poniendo foco puntualmente en lo que se llama en la jerga las joyas de la corona, los activos más valiosos. Se monitorea logs, básicamente, se trabaja haciendo ciberinteligencia de amenazas, todo lo que anda dando vuelta en el ciberespacio y que pueda impactar, se lo analiza y se ve qué tanto de eso tenemos que reforzar, ¿ok? Y como consecuencia de esto, definir un buen plan de respuesta a incidentes que se instrumenta a través del IRT o el Incident Response Team, que es el que termina accionando en caso que una de estas amenazas se materialice. Y obviamente se complementa con ejercicios de pentesting que son básicamente simulaciones de un hacking ético, ¿ok? Termino con esto, un seguro de cyber. Dentro de las posibilidades, es complicado hoy sacarlo como un resguardo adicional. Tema de un core cyber, como les decía, y acompañando este shift left, que es llevar seguridad desde el día 1 dentro del negocio. La idea es armar, además del equipo tradicional de seguridad, que se dedica a lo que es monitoreo, todo lo que tiene que ver con contención de ciberamenazas, lo que en la jerga se conoce como Blue Team, un equipo de arquitectura de cyber, gestión de identidades, operar la ciberseguridad y poner foco en lo que es riesgos y compliance de cyber. Desacoplar una pequeña unidad, un pequeño equipo de 2-3 personas como máximo que se estructuren bajo esta figura de un COE, de un centro de excelencia de cyber, para que transversalmente atraviesen o estos squads de trabajo a nivel de negocio, bajando buenas prácticas. ¿Cómo se bajan las buenas prácticas? Se define un baseline de controles. Acá este es un ejemplo, en este caso serían unos 25 o 26 controles muy básicos en donde cada squad
termina haciendo como un checklist final antes de sacar su producto o servicio que está desarrollando y generando para verificar que cumpla con un cierto estándar de seguridad. Me voy a apurar un poco más, disculpas. Gestión basada en riesgos, esto hablaron ya mis antecesores, con lo cual lo voy a saltar, queda en la presentación. Este es un ejemplo real de cómo después, una vez identificados los riesgos, ir dónde poner el foco realmente desde un área de cyber. Para ir ya redondeando un poco, bueno, aspectos más importantes, obviamente, que considera el cliente, sea la industria o la compañía que sea, es justamente esa confiabilidad en que la información que nos comparte sea tratada justamente bajo ese criterio, ¿no? Lo que nos implica desde un área de cyber, obviamente, a trabajar o priorizar o hacer una gestión basada en riesgos, ¿sí? Y esta gestión basada en riesgos, ¿qué tiene que buscar? Obviamente lo que buscamos es dar una buena visibilidad en todo momento del nivel de exposición que tenemos. Esto lo hacemos a través de un mapa de riesgos, como les mostraba anteriormente, con el objetivo primario de sensibilizar al C-Level, pero traduciendo estos riesgos que son sumamente técnicos a una visión exclusivamente de negocio, sobre todo con valores financieros. ¿Cómo lo hago yo en la práctica? De una forma muy sencilla y con sentido común. Les digo, en caso de afectarnos un ransomware, nos va a cerrar la operación completa de la compañía por un plazo mínimo de 3 a 4 semanas, de ahí para arriba. Con lo cual traducimos eso a valores financieros, por ejemplo, cómo nos impacta en la prima de ventas, y ahí ya cuando empiezan a ver los números de lo que puede ser un ataque de ransomware, es donde generamos la sensibilidad que estábamos buscando, ¿sí? Definir acciones soft, básicamente concientizar y capacitar, y acciones más duras, hard, obviamente todo lo que les hablaba anteriormente de implementar soluciones de seguridad que nos brinden, además de monitoreo, visibilidad, obviamente lo que es contención. Acá va a quedar acá, esto cómo se lleva a la práctica, definiendo un plan estratégico. En este caso es el framework de NIST. En mi caso, ¿por qué utilizo NIST sobre ISO? Por un sentido meramente práctico y muy sencillo de visibilizar y llevar a la práctica. NIST propone 5 dominios: identificar, proteger, detectar, responder y recuperar. Y para cada uno de ellos, prácticas o procesos que hay que ir implementando, ¿sí? Que van desde la gestión de activos, el primero, identificar y saber qué tengo que proteger, y dentro de este subconjunto, las joyas de la corona, es decir, el activo más valioso, hasta la otra punta, que es recuperar, en donde nos vamos ya al universo de lo que es un plan de continuidad de negocio, en donde lo que es cibercrisis, ciberresiliencia y cibercontinuidad es uno de los aspectos centrales hoy día. Un ejemplo de plan estratégico, en este caso es un ejemplo de lo que he definido, cómo se baja la práctica desde el marco teórico del framework a cómo pensar una estrategia de a 3 años. Hoy día no es ya más práctico hacerlo con un horizonte más holgado, en donde ven que para cada dominio y cada proceso se van definiendo los proyectos que se deben ir implementando y definiendo. Y este plan estratégico luego baja la práctica ya con una visión anual a través de lo que se llama el plan operativo. ¿Qué es el plan operativo? Es la serie de proyectos que en el marco de un año se van a implementar para cada uno de los procesos definidos en el master plan o plan estratégico de ciberseguridad. Perdón, Ernesto, que le estoy metiendo patas como para tratar de barrer todo, y disculpe la audiencia también. Y obviamente definir un muy buen set de KPIs que nos permita ver la madurez, cómo va subiendo y cómo vamos mejorando en cada una de estas prácticas. Este es un ejemplo sumamente práctico, donde podemos ir viendo cómo va mejorando nuestro nivel de madurez y de protección a medida que vamos mejorando el cifrado de máquinas, la cobertura antivirus, el manejo de cuentas, bloqueos de puertos, mejora la protección de cuentas, mejora la gestión de eventos de seguridad y lo mismo el nivel de monitoreo. Conclusiones. Muy sencillo, la transformación digital, en este caso lo limité a la cadena de seguros, pero aplica a cualquier industria. Trajo potencial porque saca servicios cada vez más rápido y adecuados a la necesidad del cliente, pero la consecuencia de esto desde el punto de vista de ciberseguridad es que los ciberseguridades están a la orden del día, ciberestafadores, perdón, para explotar las falencias que esto trae. El COVID, que ya es nueva normalidad, ya es un hecho del pasado, que cambió la forma de trabajar completamente, porque las operaciones ya no están limitadas dentro de los límites corporativos, con lo cual
el perímetro de protección se amplió. El desafío, atraer y retener talento, el país nos complejiza incluso esto. Presupuesto de ciberseguridad, son todos en dólares, con lo cual las empresas en el contexto argentino, obviamente el presupuesto se volvió complicado y se le sumó ya desde este año, sobre todo con mucha fuerza, todo lo que es renovación de servicios en dólares. Es algo que me tuve que convertir prácticamente en un gerente financiero para buscar la mejor oportunidad y tratar de ver cómo meto un CIRASE, cómo meto una renovación que me viene en dólares pero la puedo pagar en pesos, o cuándo tengo que salir a ver cómo lo pago desde el exterior. La verdad que es el día a día mío pasa hoy por esto. Tema de privacidad de datos, ya esto creo que no entra en discusión, es el riesgo. Hay que comprender, priorizar los riesgos de la privacidad de datos, no solamente del cliente, sino también de los mismos empleados y de los proveedores. Y todo esto en donde redunda en estar atentos a lo que es infecciones, todo lo que es ataques de ingeniería social que están a la orden del día, que terminan en un ransomware, y esto obviamente es la afectación absoluta de una compañía. Accesos no autorizados, puerta de entrada a todo esto, y denegación de servicios, sobre todo en aquellas empresas que exponen o venden su producto a través de la web. Y lo que tiene que ver en relación al teletrabajo. Bueno, gracias. Disculpen la prisa, lo último, pero bueno, el tema la verdad que es apasionante, da para charlas largas, de hecho son cursos de ciberseguridad. Pero bueno, traté de abarcar un poco y darle relación también a lo que había comentado Fabi anteriormente, así que espero que les haya gustado. Ahí, Ernesto, te dejo la palabra, si hay preguntas, algo, y aclaramos. Impecable, Juan, impecable, Fabián, la verdad que es un placer escucharlos, y es tan cautivante, ¿cierto? La cantidad de conceptos y cómo va evolucionando el área de ciberseguridad, realmente es muy llamativo. A mí me sorprende y mucho cómo vamos viendo el área de seguridad de información cada vez mucho más cercana al negocio, ¿sí? Por esto que estábamos hablando de la digitalización de los propios negocios, que no quiere decir tener solamente un e-commerce, quiere decir digitalizar los procesos del negocio como un todo. Y cuando ahí siempre vemos esas cuestiones de los codes, las tribus, los squads, en definitiva es eso, es como el área de seguridad de información puede permear en donde están las génesis de los principales desarrollos que son motores de crecimiento de cada organización. Incluso hasta es llamativo donde vos hoy ves movimientos en varias empresas grandes de mercado que los CEOs ya pasan a ser personas que vienen del área de tecnología o de seguridad de información, ¿sí? Es tan interesante como vos ves, depende del momento de la economía, del contexto, ¿cierto? En su momento era un CEO, tal vez una persona con un perfil más productivo, después fue un financiero. Hoy ya líderes de tecnología y de seguridad de información ocupan posiciones relevantes de negocio. Entonces, creo que ese es un movimiento que llegó para quedarse, no hay vuelta atrás con eso. Y ahí creo que también, dentro de todo el marco que existe de políticas y procedimientos preventivos que ustedes trajeron muy bien, también es extremadamente relevante cómo desde el punto de vista de seguridad de información y área de tecnología gestionamos los incidentes una vez que ocurren, ¿sí? Uno nunca quiere estar expuesto, pero lamentablemente por veces suceden, y la gestión de incidentes no es menor, porque es lo que vos estabas hablando hace un rato, ¿no? Cuanto más capacidad de reacción tengas, más operativo vas a poner nuevamente al negocio. Excelente, chicos, tengo algunas preguntas acá. Déjenme ver un segundo, creo que son 3, 4 preguntas. Entonces, primera pregunta para Fabián. Últimamente grandes empresas han sido hackeadas con ransomware y dejaron de prestar temporalmente los servicios. ¿Qué se supone que hicieron mal en su arquitectura empresarial o en sus mediciones para estar tan expuestos y no tener alertas? Es preocupante para pequeñas empresas si esto le ocurre a grandes empresas. Bien, ahí primero que nada hay un comentario que hiciste, es cómo se acerca la seguridad informática, la seguridad de la información al negocio, ¿no? Yo ahí quiero aclarar algo, que es que desde mi punto de vista estamos volviendo a la fuente. ¿Por qué? El primer manual de seguridad de la información lo creó la Yale en los años 80.
y nace desde el negocio, con el apoyo del área tecnológica, en función de la protección de los datos de la compañía. Y el primero en promoverlo fue la Secretaría de Comercio del Reino Unido. O sea que no es de hecho 27001 no es una norma técnica. La confusión la fuimos teniendo a lo largo del tiempo pensando que era una norma técnica y ahí un poco esto, ¿no? Con respecto, y está asociado a la respuesta, ¿no?, que pensaba dar con este tema del ransomware. Hay un fuerte componente que no tiene que ver con una cuestión de dimensión de la organización, ni siquiera en cómo esté organizada, sino que tiene que ver con una cuestión de cultura, ¿sí? Y de gestión. Yo puedo tener el mejor equipamiento de seguridad de frontera dentro de mi compañía, puedo tener actualizados, digamos, distintos tipos de sistemas de protección, que si yo no tengo una buena concientización en el uso y en la protección respecto de los temas relacionados con ciberseguridad, como es el acceso a Internet, correo electrónico, etcétera, que es lo que habitualmente hablamos en la parte de concientización desde el usuario final, o no tengo una buena capacitación y sensibilización en las áreas técnicas de una buena gestión de esos ambientes tecnológicos, el ataque de ransomware puede venir de cualquier lado, digamos, ¿no? Ahí inclusive, no sé si Juanma, vos querés agregar algo más, ¿no? Pero a lo que voy es principalmente que uno no se piense que porque invierte mucha plata en equipamiento, tal cual, o porque es una compañía grande o pequeña, tiene más riesgos una que otra. La realidad no es tal eso. cual. Tal cual, yo respondería a la pregunta diciendo, ¿qué hicieron mal? Posiblemente nada, Posiblemente nada. Pasa. No existe una cobertura 100% de riesgo, ni siquiera en los procesos de seguridad. Es que el riesgo cero de por sí, por definición, no existe. Una esa, sí, ¿no? Y por el otro lado, de 100 usuarios, 10, 5.000 o 50.000, con que uno solo abra el correo que no tenía que abrir y haga clic en un enlace o abra el archivo que traía ese correo que no tenía que hacerlo, es suficiente, digamos, ¿no? Vos tenés parte de un parque global actualizado y en un mercado tuviste una computadora que quedó desactualizada con un germen ahí que quedó hace algunos años y se activó. Sí, aparte cambió ya hace un tiempo la forma de materializarse eso. Anteriormente, como decía, siempre la puerta de entrada termina siendo quizás un correo, un acceso o algo, pero antes era inmediato. Ahora generalmente lo que está sucediendo es que el actor malicioso, el ciberatacante, ingresa a tus activos y quizás está durante meses adentro sin que vos lo veas y te des cuenta que está. Claro. Investigando tu compañía, ¿sí? Investigando tu compañía en el sentido qué movimientos de archivos de información hay, se va llevando cosas muy de poquito para que tus herramientas no vean que estás viendo un tráfico. No es que se llevan 500 gigas en un momento, claro. Quizás se llevan de a megas durante un rato a la noche, un fin de semana, nadie lo ve, no te das cuenta. Ve dónde está la información crítica, en qué carpetas, ve quiénes son los roles dentro de la compañía. Cuando tiene hecho todo ese mapa, esa ciberinteligencia, ahí activa. Con lo cual cambió la forma. Y por eso arranqué justamente, y ahí Fabi también lo dijo, por el tema de la awareness. Arranqué puntualmente por ese punto, porque la verdad que es un estrés muy alto el tema de ser un CISO, porque la verdad está 7x24 y no la corremos de atrás acá. No hay... Y ahí agrego un adicional a también lo que decía Juanma, ¿no? O sea, en la parte de la awareness, vieron que yo hice también hincapié en el liderazgo desde el punto de vista de la junta directiva o de la dirección, alta gerencia, etcétera. Totalmente. Es necesario que además la junta directiva, de hecho nosotros damos, digamos, o cursos o charlas de concientización de ciberseguridad a la dirección, porque primeramente como que el foco siempre lo ponemos en el usuario final y nos olvidamos de quienes toman las decisiones en relación
al uso de la tecnología, que por eso un poco enfocamos con Juan Manuel la charla de esta manera, digamos, ¿no? Entonces, es importante de que la Junta Directiva entienda que hay cosas que no es una cuestión de plata o de, che, pero si te di $1.000.000 para que inviertas en tal cosa y me pasa esto, digamos, ¿no? No hay un tema que esté directamente relacionado con una cuestión del nivel de inversión, sino que hay un tema de sensibilización sobre lo que es el uso de la tecnología y sobre lo que es la implicancia de los datos en relación de la tecnología, digamos, ¿no? También. Excelente, excelente. A veces parece tan distante del usuario final, ¿cierto? Parecen conceptos tan complejos, pero es tan simple como tener cuidado a responder un email, a responder un llamado. Es tan simple como eso. Parece tan opuesto, pero pasa por ahí. Chicos, tengo 2 preguntas más que quisiera hacerles. Tenemos 5 minutos. ¿Puede ser ahí bien breves? Sí, vamos. Esta es para Juan Manuel. Control de calidad. ¿También tiene que ver las buenas prácticas de un código seguro o debe hacerlo otra área? No, hoy lo que sucede, primero, me corrijo, la respuesta es sí, o justamente lo que trajo esta metodología de DevSecOps es justamente sumar. Antes el testing era más funcional, es decir, se buscaba, se probaba una funcionalidad, se sumaba al usuario una etapa más avanzada, probaba a ver si es lo que querés y demás. No tiene bugs, no tiene defectos, listo, sacalo a producción. Bárbaro, eso se sigue haciendo. Ahora el tema es que se metió en el medio este sec adentro de esta palabrita, en donde lo que se busca es que ese código, además de funcionalmente responder o ser un software de calidad, es decir, no tiene defectos, que no tenga defectos de seguridad, en el sentido de, por ejemplo, voy a nombrar 2, porque es muy técnico, y justamente este marco WASP te da esas 10 reglas, como se llama así, las 10 Golden Rules de WASP, en la jerga de cyber, que lo que te dice es que ese software, una vez que esté productivo, por ejemplo, no puedas utilizar una técnica muy tradicional que se llama SQL Injection, una de las 10, que te permite, por ejemplo, vulnerar la cajita donde te pide usuario y contraseña en el online banking. Un ejemplo, ¿sí? Eso se hace de 2 formas. Primero es automatizado, ¿sí? No es manual. Esto el ciclo de vida de desarrollo de un software pasa y te permita automáticamente hacer un testing. ¿Me siguen escuchando ahí, Ernesto, o se me cayó? Sí. ¿O me caí? No, tuve una interferencia, pero volviste. ¿Volví? No sé si fue. Perfecto. Sí. Donde te permita automatizar este testing de seguridad, en este caso, ¿sí? Básicamente así funciona. Gracias, Juan. La última, Fabián. ¿Con qué procedimientos cuentan las compañías para tener confort sobre el nivel de seguridad cibernética en su cadena de valor, principalmente enfocado a proveedores de alta dependencia o estratégicos? Bien, acá lo mencionamos también durante la charla, ¿no? Por ahí también muy de alto nivel, pero lo principal que tienen las organizaciones es mejorar su gestión de proyectos, llevar, digamos, a ir evolucionando desde una gestión de proyectos, digamos, en donde se le pueda sumar, en el caso de la intervención de terceros, lo que es la gestión de proveedores, ¿no? Gestión de terceras partes más que de proveedores en particular. Y alinear esta gestión de terceras partes con todo lo que es el ciclo de vida, en particular, sobre todo si son desde el punto de vista tecnológico, en donde tiene que ver con una buena selección del proveedor, cómo o qué controles aplicables le son al proveedor de acuerdo al proceso al que le van a dar servicios y al tipo de datos que a su vez van a estar tratando dentro del servicio, cuál es el nivel de porcentaje de participación en el proceso de mi negocio, es la que tiene el proveedor, etcétera, digamos, ¿no? Con esto, y a su vez, desde el punto de vista de control interno, dentro del programa de auditoría,
incluir, más allá de que hay controles de seguridad de la información, por ejemplo, habituales, que se hacen auditorías anuales, digamos, a proveedores críticos de los servicios, también desde el punto de vista de control interno, incluir este tipo de controles anuales. Ahí sumo una normita más que tiene la British Standard, que se llama PAS 7000. La PAS 7000 es un estándar que identifica cuáles son los controles aplicables a los terceros dentro del ciclo de entrega de servicios o productos, digamos, ¿no? Perfecto, Fabián. Importantísimo tener dentro del proceso de homologación de proveedores también atributos de ciberseguridad. Sí, sí. Fabián, Juan Manuel, impecable. La verdad que podríamos extendernos horas y horas, como comentó Juanma. Para rato, sí. Gracias por la calidad en sus exposiciones.